hora española y en otras franjas horarias en otros lugares. José, así que adelante, bienvenido y gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. La verdad es que asusta un poco cuando dices eso de a nivel mundial. Uno se dice, madre mía. Pero bueno, la verdad es que es un gusto. Estaba un poco nervioso ya pensando que llegaba la hora. Pero bueno, primero que todo un saludo a todos los que estáis pues en esta tarde con nosotros. Una bendición el poder estar aquí y una bendición la que deseamos para todos, ¿no? Espero y deseo que estéis bien, que os encontréis bien. Hay algunas situaciones por ahí, en algunos sitios, lo que están viviendo nuestros hermanos ahí en Santiago. Le damos un saludo al Fali, a Cinti y a la gente que está allí, que están también en días difíciles, los chicos de Bulgaria, bueno, las chicas, pues también. Y bueno, Madrid ha tenido... Se me está repitiendo la voz. Sí, se ha escuchado. Ahí lo que es el ordenador, sigue adelante. Estabas dando lo de el saludo a Sí, Cinti y a su esposo. el eco, estaba saliendo el eco. Bueno, Bueno, pues un saludo para todos y bueno, entrando en el tema, hoy es un día bastante señalado, ¿no? Un día importante para toda la cultura judeocristiana en todos los aspectos, por ser el fin de la Pascua, el fin de la Semana Santa para los católicos, Domingo de Resurrección para toda la cristiandad. Y aunque este no va a ser el tema, sí quería empezar un poquito sobre ello, ¿no? Dando un pequeño anticipo sobre ello, ¿no? Esta mañana me mandaban de Brasil, me mandaba Alcides, que le mandamos un saludo, una foto de las tumbas, de la tumba de Confucio, de la tumba de Buda, de la tumba de Mahoma, de los profetas del Islam, de los patriarcas de Israel, también de gente como John Smith o como, bueno, tumbas de importantes líderes religiosos que ha habido a través de los siglos. Y hay una particularidad, todas están llenas. Ahí están sus respectivos restos de toda esta gente, menos la tumba de Cristo, que esa es la que está vacía. Unos interpretan que está en un sitio, otros en otro, pero en cualquier sitio que está, lo que sí sabemos que esa tumba está vacía, ¿no? Porque Cristo resucitó. Esa es, no solamente es un dato histórico, es algo circunstancial. Para muchos, simplemente la resurrección de Cristo o esta festividad representa el fin de la Semana Santa. Para otros representa el fin de la Cuaresma, aunque la Cuaresma para los católicos termina en Jueves Santo, y para otros es el principio de los 50 días de Pascua antes del Pentecostés. Bueno, hay gente que sí observa bastante este tipo de calendario, de fechas, pero nada más que eso, una fecha, ¿no? En el calendario, una fecha de celebraciones, de cosas. Pero en definitiva, luego la gente sigue viviendo como si Cristo no hubiera resucitado, ¿no? Creyendo un dato histórico. Pero la verdad es que Cristo resucitó. Esta mañana escuchaba a Rufino y estoy de acuerdo con él cuando decía que estos días son días de muchísimos mensajes, circulan muchas predicaciones, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se hablan del coronavirus y que sí que en medio de toda esa vorágine de información, de mensajes, pues es posible que alguno se despiste o que la relación personal que nosotros tenemos que tener con Dios parece que quede como oculta, ¿no? Como por debajo, ¿no? Porque no, porque esa vida
de mensajes, pues crea en nosotros como una especie de actividad religiosa, de actividad eclesiástica que oculta, que tapa lo que es nuestra verdadera relación con Dios, que es lo que importa. Y la resurrección de Cristo es un tema fundamental en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con Dios, ¿no? Es curioso, cumplimos hoy 4 semanas de confinamiento en una situación que nunca hemos vivido ningún hombre sobre la tierra ha vivido una situación como esta, de tener que estar confinado en sus casas con sus libertades restringidas en una situación como esta, ¿no? Y en medio de esto, y con una incertidumbre, ¿no? Yo tampoco voy a entrar en si esto es un juicio o no. De alguna manera, Dios nos juzga en todas las cosas, nos prueba, nos trata. Él tiene en su soberanía los propósitos que a veces nosotros no entendemos bien, ¿no? Pero, como decía antes, en medio de estos días hay curiosamente estamos celebrando un domingo de resurrección, ¿no? Y qué bueno es, qué glorioso, qué bendición es que haya un domingo de resurrección, ¿no? Porque el domingo de resurrección necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Y mucha gente que nos pudiera también entre todos ilustrar y hablar sobre la resurrección de Cristo y sobre los beneficios de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Pero la resurrección de Cristo es una victoria, es la victoria de Jesús sobre el postrer enemigo, sobre la muerte. Y en la resurrección de Cristo nosotros resucitamos con Él, nosotros vencemos con Él. No son nuestros méritos, no son nuestras obras, son los méritos de Cristo. Él venció la muerte, Él resucitó. La resurrección de Cristo es la prueba consolidada de su victoria sobre la muerte, ¿no? Y que la muerte no pudo retenerlo, no tenía el poder para retenerlo. Y en esa está nuestra confianza. Y por difíciles o complicados que sean estos días, ¿no? Que, bueno, en otro sentido, pues también están haciendo una bendición de poder estar con la familia, con los hijos, de poder tener un tiempo de estar en casa, no sé, de que Dios nos haya parado y de alguna manera se manifiesta ahí lo que somos, ¿no? La realidad que hay en nuestras vidas en días como estos, ¿no? Pero especialmente tenemos que ver el beneficio que hay para nuestras vidas en lo que la resurrección de Cristo representa para nosotros, ¿no? Jesús venció a la muerte, ¿no? Bueno, no quiero simplemente, porque es imprescindible en un día como hoy hablar y hacer un comentario sobre este tema, ¿no? Y esto influye y esto afecta todo lo que es nuestra relación con Cristo. Todo está afectado por la realidad de que Cristo resucitó, por la resurrección de Cristo. Vamos a ir al libro de Jeremías, al capítulo 24. Los que han estado otros días ya se habrán dado cuenta de que estoy leyendo el libro de Jeremías. Y ya sabemos que Jeremías le llamaban el profeta llorón, el profeta que tenía una sensibilidad, un quebrantamiento, increíble por la situación de Israel, ¿no? Y hemos tocado otros puntos de este libro, pero vamos a ir al capítulo 24. Vamos a leerlo antes de nada. Capítulo 24, versículo 1. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nakon što je Nabuhodonosor, car Vavilona, odveo Joahina, sina Jehojakimovog, cara Jude i judejske službenike, zanatlije i kovače u izgnanstvo iz Jerusalima u Vavilon, Gospod mi pokaza 2 korpe smokava stavljene ispred hrama Gospodnjeg. 2 cestas de higos
puestas delante del templo de Jehová. Bueno, el otro día cuando nos compartía Luis Carballosa, nos decía que no debemos de tener miedo a esta palabra, Jehová, que es el nombre de Dios, no tiene que ver con los testigos de Jehová. Bueno, seguimos. Capítulo 24, versículo 2. U jednoj korpi su bile vrlo dobre smokve, kao one koje rano sazrevaju, a u drugoj su bile loše smokve, toliko loše da nisu bile za jelo. Tada me Gospod upita, šta vidiš, Jeremije? A ja rekoh, smokve. One dobre su vrlo dobre, a one loše su toliko loše da nisu za jelo. Lo primero, tenemos que ambientar esta situación, esta historia, ¿no? Donde está su contexto histórico, ¿no? Estamos en los tiempos de la deportación, cuando Babilonia se lleva cautivo a Judá y a las tribus del norte, a Israel, a Babilonia. Y no lo hace todo de una vez. Nabucodonosor se lleva una parte y deja una parte allí, y aquí está haciendo exactamente esto. Aparentemente Nabucodonosor se lleva a una parte escogida, al rey legítimo, que por heredad, por ser el hijo de Joacim, tendría que estar reinando. Y entre esos también artesanos, herreros, todos estos príncipes de Judá, también había gente como Ezequiel. Estaban en esta parte de la deportación, parte del cautiverio, del traslado de la gente de Judá a Babilonia, que Nabucodonosor hace en este momento, ¿no? Así que vemos que Nabucodonosor tiene esta manera de trabajar, de hacer, ejercer su dominio sobre Judá, ¿no? Hasta aquel tiempo había dominado Egipto, después de un tiempo en el que Asiria era el gran imperio, pero los babilonios consiguieron vencer a los sirios, después vencer a los egipcios, y empezaron a conformar lo que posiblemente muchos creen que es el mayor imperio que ha habido en la historia, ¿no? Incluso por encima de Roma en muchos aspectos, ¿no? Un gran imperio dominado por especialmente Nabucodonosor y su hijo. Y bueno, y aquí tenemos una parte de esa historia, ¿no? Estos 70 años que Israel, bueno, especialmente Judá, está deportado. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, Jerusalén estaba atestado de idolatría, estaban confiando más en Egipto que en lo que los profetas como Jeremías estaban hablando. Tenían multitud de dioses y en cierta manera estaban burlándose de Dios. Bueno, en cierta manera no, con todas las letras, ellos se burlaban de Dios. Podemos ir a Segunda de Crónicas y veremos en qué situación estaba. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11, nos habla de este tiempo i dice así. Sedekija je imao 21 godinu kada je postao car, a u Jerusalimu je vladao 11 godina. Činio je ono što je zlo u očima Gospoda, njegovog Boga, i nije se ponizio pred prorokom Jeremijom koji je govorio reč Gospodnju. A pobunio se i protiv cara Nabuhodonosora, koji ga je naterao da se zakune Božjim imenom, postao je tvrdoglav i okorelog srca i nije hteo da se okrene Gospodu, Bogu Izraelovom. Povrh toga i sve vođe, sveštenika i naroda postajale su sve nevernije, povodeći se za svim gnusnim običajima neznabožaca i skrnaveći dom Gospodnji koji je Gospod osveštao u Jerusalimu.
Gospod, Bog njihovih praotaca, stalno ih je opominjao preko svojih glasnika, jer mu je bilo žao njegovog naroda i boravišta. Ali oni su se rugali Božim glasnicima, prezirali njegove reči i ismevali njegove proroke, sve dok se njegova srdžba nije digla na njegov narod i više nije bilo leka. A veces, cuando leemos ciertos textos, especialmente en el Antiguo Testamento, se nos puede quedar como una cierta idea de la severidad de Dios, ¿no? De un Dios muy severo, muy enfadado, con unas ganas aparentemente de emitir juicios y quebrantamiento, ¿no? A la gente, ¿no? Pero aquí vemos una realidad. Dios está enviando constantemente mensajeros, vez tras vez, avisando al pueblo de su condición moral, de su situación de pecado, diciéndoles que se arrepientan, diciéndoles que no endurezcan su cerviz, que se humillen. Pero ellos dicen que se obstinaron de corazón, ¿no? Se endurecieron su corazón en contra de Jehová, hasta tal punto que dice que mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Escarnio es una constante de insultos, de menosprecio, de hacer daño, de insultar, un daño, ¿no? Moral, un no valorar, no darle el valor, no darle la importancia que tiene al mensajero, y de tal manera, si estábamos cargándonos al mensajero, el mensaje ya no tendría mucho valor. Ya, ¿quién va a escuchar el mensaje? Si el mensajero es tratado como un mentiroso, como un loco, como un trastornado, alguien que lleva las cosas a un extremo, un radical, algo así. Entonces hacían escarnio constantemente de los mensajeros de Dios, y entre ellos está Jeremías. Entonces, volvemos a Jeremías, capítulo 24. Esta es la situación que nos encontramos aquí. Y en esta situación, Dios le da una visión a Jeremías. A veces nosotros tenemos una idea de los profetas, cuando nos hablan de Elías, de Jeremías, de Daniel, de Isaías, y pensamos de ellos, o podemos llegar a pensar, como gente muy ermitaña, ¿no? Como viejos ahí muy extravagantes o muy ermitaños sería la palabra, ¿no? Posiblemente. Pero nos dice Santiago que ellos, en este caso de Elías, nos habla que era gente sujeta a pasiones como nosotros. O sea, era gente como nosotros, con sus debilidades, con sus problemas, tentaciones, con sus pruebas. Pero había una diferencia, ¿no? Una diferencia en el sentido de que era gente que conocían a Dios. Era gente que tenían una relación estrecha con Dios, un compromiso con la palabra de Dios, ¿no? Y Jeremías hay una situación aquí curiosa, ¿no? En el caso de Jeremías, y es que muchas veces, antes de esta señal de los higos buenos y los higos malos, Dios ya le había hablado a Jeremías más o menos en la misma manera. Le había dado otro tipo de visiones, la señal del cinto podrido, la señal de la vasija llena, la señal del alfarero y la vasija, la señal de la vasija rota, esta señal de los higos buenos y los higos malos. Es como que Dios habla de una manera muy particular a Jeremías. Le pone una señal o le hace ver una situación de la vida real y luego le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ves?
¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué trata de esta manera? Bueno, trata de esta manera porque Dios quiere que Jeremías entienda y vea las cosas de la misma manera que Dios lo ve. Y eso es algo que Dios trata con nosotros de la misma manera. Dios quiere que nosotros podamos tener la manera de ver las cosas que Dios tiene. Porque nosotros, incluso en asuntos religiosos, en asuntos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra relación con Dios, a veces juzgamos todo y enfocamos todo con nuestra propia manera de ver las cosas. Y eso nunca encaja, eso nunca tiene una relación con el pensamiento de Dios. Entonces Dios habla con Jeremías, le da una revelación o le hace ver una situación real y le pregunta, ¿qué ves? Y aquí vemos, ¿no? Dios le muestra 2 cestas llenas de higos, una cesta con higos muy buenos como brevas y la otra cesta con higos muy malos que de malos no se podían comer. Y le pregunta a Jeremías, ¿qué ves tú? Y Jeremías dice, pues veo higos, una cesta Vidim con smokve. higos One buenos, dobre muy su vrlo buenos, dobre, a one malos, loše su muy toliko malos, loše da nisu za malos jelo. que no se pueden comer. Y hasta ese momento, hasta que Dios no le hace ver a Jeremías que está entendiendo, que está viendo las cosas en la misma manera que Dios las ve, hasta ese momento Dios no le habla. Es a partir de ahí cuando Dios empieza a hablar. A veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios y queremos tener el pensamiento, ¿no? La claridad de cómo Dios ve las cosas. Pero para eso tenemos que conectar, tenemos que tener ese pensamiento de Dios, tenemos que desear ver las cosas como Dios las ve. No podemos tener un juicio personal sobre un asunto de mi vida, un asunto de tu vida, un asunto de algún hermano o de la iglesia, algo que tiene que ver con tu vida moral, con lo que sea, y luego querer saber qué es lo que Dios piensa, a ver si coincide. Es como, tener a Dios como un diccionario ahí en la estantería y tú tienes un pensamiento y luego consultas el diccionario o consultas el comentario para ver si los comentaristas están de acuerdo contigo o no. Pero no es así como Dios trata. Y no es así como Dios está haciendo con Jeremías. Y yo veo aquí una enseñanza para nosotros. Jeremías tiene que ver las cosas como Dios las ve. Nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y un tiempo como este que estamos viviendo, tenemos que aprender a verlo o a vivirlo como Dios lo ve, en la manera que sea. Pero no solamente un tiempo como este, cualquier tiempo. Y ese es un problema que hemos tenido y que hemos posiblemente fallado en esas cosas, ¿no? Hemos vivido con nuestra idea de lo que Dios quiere. Hemos vivido con un pensamiento personal de lo que posiblemente nosotros creemos que es la voluntad de Dios y hemos tomado muchas decisiones que afectan a vidas, decisiones que afectan a la iglesia y a veces no nos hemos asegurado de que eso es lo que Dios ve o como Dios los ve. Entonces, ahí tenemos una lección que aprendemos en esta porción de este texto, ¿no? Ver las cosas como Dios las ve. Otra cosa que Dios le muestra a Jeremías es en la última parte del versículo 1, dice, me mostró Jehová Gospod mi dos pokaza cestas de 2 higos korpe smokava, stavljene puestas ispred hrama delante Gospodnjega. del templo de Jehová. 2 cestas de higos, y no simplemente 2 cestas de higos, uno muy bueno y otro muy malo, sino que estaban delante del templo de Jehová. ¿Por qué esto es significativo? Esto es importante.
Bueno, porque lo que Dios quiere enseñarnos aquí en su palabra, lo que Dios quiere enseñar a Jeremías, es que lo que va a marcar la diferencia de ser higos de una cesta o higos de otra, o la diferencia entre estar haciendo lo correcto, estar en la situación correcta delante de Dios o no estarla, va a depender de quién somos delante de Dios, de cuál es nuestra situación delante de Dios. En esto también creo que a veces podemos fallar, porque nos es de tanto valor lo que la gente piensa de nosotros. A veces es tan importante o es lo único en lo que nos quedamos, ¿no? ¿Qué dice la gente de nosotros? Pero la gente puede que solamente esté viendo nuestra parte exterior, nuestra cáscara, nuestra superficialidad. Puede que, bueno, estoy seguro de que la gente a veces puede estar equivocada o pensando que uno pues, es un hombre muy espiritual cuando dentro puede tener situaciones que tiene que aclarar con Dios, que tiene que pedir perdón a Dios. Sé que aquí lo importante no es quién somos delante de la gente, es quién somos delante de Dios. Y la cuestión es que estas festas de alguna manera representan lo que vamos a ser o somos delante de Dios. Y también tiene otro significado, tiene un significado de cómo ve Dios las ofrendas. Es una cuestión que tiene que ver con las ofrendas de los primeros frutos o de los frutos, ¿no? Porque esto también tiene que ver con eso, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Aquí dice en el versículo 2 que una cesta tenía higos muy buenos como brevas. Nos da ese detalle. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque las brevas es el primer fruto de la higuera y después vienen los higos. Entonces, la ofrenda que era aceptable para Dios, la ofrenda que Dios quería que diera a su pueblo, eran los primeros frutos. Esa era la ofrenda que era agradable a los ojos de Dios. Esa era la ofrenda que Dios quería de su pueblo, la ofrenda de los primeros frutos. Y aquí vemos que en una cesta está eso precisamente, los primeros frutos, las brevas, higos buenos, muy buenos como brevas, muy ricos, muy sabrosos, lo mejor de la cosecha, lo mejor del árbol, ¿no? Lo mejor es lo que había en una cesta. Pero en otra cesta estaba, ¿qué? Lo peor, que de malos no se podían comer. No eran los primeros frutos, sino eran los frutos que ya después de haber cogido el hombre lo que le interesa a él, después de haber cogido el hombre lo más rico, lo más bueno y aprovechárselo él para su propio disfrute, lo que queda en el árbol, lo que ya no quiere nadie, lo que nadie quiere aprovechar, eso es lo que metemos en una cesta y aquí se está presentando delante de Dios. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué cesta representa un poco lo que es nuestra situación? ¿No? Claro, o sea, automáticamente nos vamos a ir a pensar en esta parte, a esta altura del capítulo, nos identificamos con los muy buenos, con las brevas, nosotros queremos estar ahí. Pero bueno, vamos a ver si siguiendo leyendo la historia seguimos un poco en ese pensamiento, ¿no? Así que esta es la primera cosa también que podemos ver aquí, ¿no? ¿Quién somos a los ojos de Dios? ¿Quién somos delante de Dios, ¿no? Hay algo que tiene también, que representa esta fiesta de higos buenos, muy buenos como brevas, ¿no? Y también tiene un significado para nosotros y es lo que tiene que ver con la iglesia.
pero no con cualquier iglesia, sino con la iglesia primitiva, con la iglesia donde estaba funcionando el amor fraternal, donde estaba funcionando esa relación entre ellos, donde la palabra de Dios corría, donde los dones del Espíritu se movían y se ejercitaban, ¿no? Y creo que nada de eso ha cambiado, ¿no? Por eso no pienso un poco en una manera cesacionista, ¿no? Que los dones han cesado o han dejado de... No lo puedo ver, porque Dios nos está animando y nos está poniendo a esa iglesia primitiva como un ejemplo, ¿no? Sí es verdad que hay cosas que no vemos hoy, ¿no? Pero si no vemos hoy ciertas cosas funcionar en la iglesia, es que los tiempos han cambiado, es que Dios ha cambiado su manera de ver la iglesia o su enfoque sobre la iglesia, o es una cuestión nuestra, en el sentido de que nosotros igual estamos viéndonos como la cesta de higos buenos, muy buenos como brevas, pero resulta que estamos más bien acercándonos a los malos, muy malos, que de malos no se podían comer, ¿no? ¿Dónde está nuestra situación, ¿no? ¿Y dónde estamos como iglesia? Seguimos adelante. También la higuera a lo largo de la Biblia es un símbolo de Israel. Eso es otra cosa que aprendemos. Es un símbolo de Israel. Tenemos la historia de la última vez que Jesús está en el templo cuando expulsa a los cambistas y sale y se va a Betania. Ahí es el momento donde se encuentra con esa higuera que va a buscar fruto de ella y no lo halla. Y al final maldice la higuera, ¿no? Y nos dice el texto que no era tiempo de higos, y nos parece injusto. Puede parecer un poco injusto que pueda pedir algo de la higuera fuera de su tiempo y que por no tenerlo, porque ella tenía una justificación, podría tener una justificación, pero por no tenerlo, él maldice la higuera. Y bueno, pero si la higuera representa a Israel o la higuera tiene un simbolismo de lo que puede ser nuestra vida o la vida de la iglesia, ¿de qué depende que nosotros estemos dando fruto o que no estemos dando fruto? ¿Depende de nuestras propias capacidades? ¿Depende de las circunstancias? ¿Depende del tiempo? ¿Qué tiempo es? ¿Es un tiempo de dar fruto o es un tiempo de no dar fruto? Lo que hemos vivido hasta ahora, ¿qué tiempo es? Esa es lo que para nosotros es nuestra justificación, una mala interpretación del tiempo, cuando el dar fruto o no dar fruto no depende para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, en el tiempo en el que vivimos, sino depende de nuestra relación con Dios. ¿Qué tipo de higos somos? Buenos, muy buenos, como brevas, o malos, muy malos, que de malos no se podían comer. Bueno, entonces seguimos adelante. Vemos aquí en el capítulo, estamos en el capítulo 24, vemos aquí el versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vemos esto que hemos dicho antes. Palabra de Jehová no le viene hasta Jeremías, hasta que Dios le hace ver que tiene la manera de ver las cosas como Dios las ve. Primero se asegura de que es consciente de que Jeremías está teniendo esa misma visión de la situación, del problema, de la cuestión en concreto, de la situación personal, de la situación familiar o a nivel de la iglesia, pero que ve las cosas exactamente como Dios las está viendo. Entonces, Dios le habla. Vemos que Dios no llega aquí hasta este versículo 4 hasta que no le ha dicho a Jeremías, ¿qué ves tú? ¿Ves lo mismo que yo? Y entonces Dios habla a Jeremías y le dice
Y entonces aquí le explica las cosas. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Estamos en el versículo 5 y 6. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ovako kaže Gospod, Bog Izraelov. Kao što su ove smokve dobre, tako ću i ja dobrima smatrati izgnane iz Jude, koje sam oterao s ovog mesta u zemlju Haldejaca. Moje oči će paziti na njih radi njihovog dobra i ja ću ih vratiti u ovu zemlju. Podići ću ih, a ne srušiti. Posadit ću ih, a ne iščupati. Así que aquí, ¿qué vemos lo primero? O sea, Dios está poniendo, dice el versículo 5, como a estos higos buenos, así miraré. Y el final del versículo 5 dice, para bien. Dios está mirando para bien. Versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Esto es, bueno, por lo primero que tenemos que orar, ¿no? Que Dios ponga sus ojos sobre nosotros para bien. ¿Qué significa esto? Es que Dios nos está mirando con un corazón misericordioso, con un corazón lleno de gracia, con un corazón deseoso de obrar en medio de nosotros, ¿no? Así que aquí en estos dos versículos vemos esto que se repite. Dios está poniendo su mirada para bien en aquellos que representan a los higos buenos, muy buenos, como brevas. Perdón. ¿Pero quién son estos? Bueno, si aquí, si Dios no nos hubiera aclarado y hubiéramos preguntado, ¿quién piensas tú que son los buenos, muy buenos, como brevas? ¿Quién crees tú? ¿A quién se está refiriendo? Bueno, si nosotros juzgamos las cosas como normalmente hacemos, pensamos que Dios está hablando de los que se quedan, de los que son bendecidos. Aparentemente parecía que los que se quedaban estaban en mejor situación que los que eran deportados a Babilonia. Piensa un poco, los que se quedaban en sus casas. Los que se quedaban con todas sus propiedades, con todo su dinero, con toda su hacienda. Los que se quedaban y podían ir al templo. Y allí estaban los sacerdotes. Seguían oficiando, seguía habiendo toda la vida espiritual que había en Israel. Eso no había sido cortado hasta este momento. Todo seguía así. Así que aparentemente, a nuestros ojos, a cualquiera que le hubieran preguntado, hubiera dicho, estos son los bendecidos. Estos tienen que ser forzosamente los higos buenos, muy buenos, como brevas. Porque, bueno, a pesar de que Babilonia ha venido y y les ha ocupado, pues mira, prácticamente a estos no les ha cambiado la vida. Sin embargo, los otros, a esos, al hijo de Joacim, a Jeconías, a los herreros, a los artesanos, a Ezequiel, a todos estos que se les llevó, dejaron de estar en medio de su cultura, dejaron de estar en sus casas, ya estaban en un sitio donde no podían hacer lo que ellos quisieran, ellos no podían marcharse, estaban cautivos, en un cautiverio, posiblemente con ciertas libertades, con ciertos privilegios, pero estaban en un cautiverio, no tenían su templo, no podían asistir al templo y llevar esa vida ceremonial a la que ellos estaban acostumbrados. Habían dejado todo, posiblemente familia, su familia o parte de su familia se habría quedado en Judá. ¿Qué bendición es esa? ¿Qué situación es esa? O sea, más bien lo vemos como un juicio, como un castigo. Y sin embargo, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice aquí versículo 5 y versículo 6? Versículo 5,
Kao što su ove smokve dobre, tako ću i ja dobrima smatrati izgnane iz Jude, koje sam oterao sa ovog mesta u zemlju Haldejaca. Y hasta aquí todo es malo, a no ser por este final, para bien. Dios tenía un propósito, para bien. El problema aquí es cómo vemos nosotros las cosas y cómo ve las cosas Dios. Aparentemente, como he dicho, y hay un dicho aquí, que las apariencias engañan. O sea, a cualquiera que hubiera tenido que opinar sobre esto, esta situación lo hubiera confundido, ¿no? Siempre hubiéramos visto una bendición el habernos quedado, que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha bendecido, y una maldición a los que han tenido que ser deportados, llevados en cautiverio. Pero si lo pensáramos así, estaríamos interpretando estas cosas de una manera superficial. Estaríamos pensando según ven nuestros ojos, pero este no es el pensamiento de Dios. Y aquí es una de las lecciones que aprendemos importante en esta historia. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y lo que nosotros pensamos que es una bendición, puede que sea un juicio, y lo que nosotros pensamos que es un juicio puede ser una bendición, porque Dios tenía un propósito para todos estos deportados para bien. Dios, a veces pienso que no entendemos por qué vivimos ciertas situaciones. Y bueno, cuando no nos pilla muy de cerca, siempre tenemos versículos que nos dicen que los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero cuando nos pilla muy de cerca, cuando lo que estamos sufriendo, viviendo, el tiempo que nos toca vivir es un tiempo difícil, un tiempo complicado, el que sea, entonces puede que empecemos a quejarnos. Puede que empecemos a hacer preguntas, a tener dudas, a quejarnos contra Dios. ¿Por qué Dios ha permitido esto? No lo entiendo. Puede que empecemos a quejarnos. Cuando somos despojados de algo, cuando somos deportados, cuando Dios nos saca de una situación en la que nosotros estamos cómodos y estamos bien, hemos estado muy a gusto. Y en esto creo que especialmente como reto también, como obra, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque sí que es verdad que por mucho tiempo, aunque hemos vivido nuestras historias, pero en general hemos vivido cómodos, hemos estado a gusto, hemos estado bien y eso lo vemos como una bendición. Pero, y con esto no digo que esta situación sea un juicio, pero esta situación que viene hace que te hagas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con Reto? ¿Cómo va a acabar esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Parece que hay una sombra ahí, ¿no? Y claro, estamos confiando en Dios, ¿no? Y yo sé que ayer tuvimos una reunión de oración precisamente para esto. Pero a veces es ahí a donde Dios nos quiere llevar, a que reaccionemos, a que dejemos de estar confiados, como era la situación de Judá, que tenían toda su confianza en sus comodidades, en su situación, tenían toda su confianza en que de momento no veía que habían muchos cambios, en que habían hecho ciertos pactos con Egipto. Esa era su confianza, ahí estaba su tranquilidad, ¿no? Porque la palabra de Jeremías era que tenían que aceptar el yugo de Nabucodonosor, tenían que sujetarse, que esa era la voluntad de Dios, que Dios tenía un plan con la deportación de Judá a Babilonia, que no se tenían que revelar, que Dios quería enseñar una lección a Israel, ¿no? Entonces, bueno, esta
es casi una de las cosas más curiosas de esta historia, ¿no? Cómo parece que se intercambian aquí los papeles, cómo lo que aparentemente parece una bendición, pues resulta que esos son los higos malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y los que aparentemente parece que es una maldición, resulta que son los higos buenos, muy buenos. Pero antes hemos leído esos versículos que he leído de Crónicas y ahí podemos ver que Dios ha estado mandando mensajeros, hablando constantemente a Judá, a Jerusalén. Dios lo ha hecho con nosotros, nos ha hablado durante mucho tiempo. Y bueno, en general, pues hemos escuchado, pero no siempre, no siempre. A veces hemos escuchado nuestras propias voces, lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. Así que aquí estamos, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado, esta es parte del mensaje, de cómo interpretamos los tiempos que vivimos. Tenemos que tener cuidado cómo interpretamos las situaciones que vivimos. Porque puede que estemos deseando salir de situaciones, puede que estemos queriendo evitar situaciones que son situaciones donde Dios quiere que estemos. Donde Dios quiere que estemos. Esto es lo que Dios tenía planeado. Dios quería usar esa deportación a Babilonia como una lección para enseñar a Israel, para transformar el corazón de Israel. Dios quería usar esa deportación, iban a aprender más en ese cautiverio que en cientos o decenas de años de feliz estancia en Judá. De hecho, los que se quedaron en Judá no aprendieron, no escucharon, pero la deportación, esta situación difícil, complicada, salida de la comodidad, salida de lo que habían venido haciendo hasta ahora, era exactamente el plan de Dios. Y con esto yo no estoy profetizando, pero de alguna manera creo que se tiene que mover nuestros corazones. Y bueno, ¿qué dice aquí en el versículo 6? ¿Qué entendemos? Porque hemos dicho que Dios está mirando para bien. Dios ha puesto sus ojos para bien en estos que van a ser deportados. ¿Qué significa esto? Bueno, el versículo 6 nos dice, que los volveré a esta tierra. Significa que Dios va a estar delante de ellos, cuidándoles y guiándoles, que va a haber una guianza de Dios a sus vidas, que ese tiempo de dificultad o ese tiempo extraño o ese tiempo complicado de sus vidas, Dios no va a dejar de estar guiándoles. Segundo, les edificaré y no lo destruiré. Bueno, aquí puede que esté teniendo alguna connotación con el milenio, ¿no? De que Dios va a llevar a Israel a una situación donde ya nadie va a poder sacarles de ahí, ¿no? Y de alguna manera lo que está diciendo es que les va a edificar, les va a afirmar. Van a tener una situación de seguridad en sus vidas. Aparentemente ese tiempo de inseguridad, de no saber a dónde nos llevan, de no saber la vida que vamos a tener, de no saber, de tener que confiar en Dios. De tener que confiar en Dios es porque Dios quiere darles una seguridad. Una seguridad. Dios quiere edificarles. Y no solamente edificarles, sino que habla también de plantar y no arrancar, ¿no? Y plantar, pues también nos habla de estar arraigados, nos habla de algo que va a dar fruto, que va a dar fruto. Así que Dios está mirando a Israel y está mirando a Israel hacia adelante. Dios está mirando a Judá hacia adelante, está viendo sus propósitos.
aunque en el transcurso hay situaciones a veces complicadas, que pueden ser, ya te digo, de todo tipo, personales, familiares, enfermedades, las situaciones que sean. Y este tiempo es un tiempo oportuno porque te hace pensar un poco, te hace tener ciertas incertidumbres que antes no tenías. Antes ya estabas un poco, haciendo planes para el verano, pues voy a ir aquí, me han invitado allí, voy a hacer esto, lo otro. Bueno, parece como que todo lo teníamos muy atado, ¿no? Muy seguro, muy confiados en nuestras propias maneras de ver. Pero a veces Dios nos sacude y nos saca de esa situación, pero en este caso vemos que lo está haciendo para bien. Dios quiere librar, quiere enseñar a Israel una lección. ¿Y cuál es esta lección? Bueno, la joya de este capítulo 24 es el versículo 7, ¿no? El versículo 7 nos dice esto: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Este es un versículo que en general nos está hablando de su soberanía, de la soberanía de Dios, y que Dios tiene sus planes, tiene lo que es su voluntad. Y es ahí a donde tenemos que mirar, es ahí donde tenemos de conectar cuando estamos orando y meditando en su palabra con lo que es la voluntad de Dios. Y entonces es lo que el propósito de Dios. Dios quiere transformar el corazón de Israel para que se puedan arrepentir y para que puedan conocerle. Conocer a Dios es la tarea más importante de nuestras vidas, ¿no? Tener una relación con Dios. En esto tenemos que tener presente lo que hablamos de las 10 vírgenes. Señor, Señor, ábrenos. Y cuando el novio salió, les dijo, no os conozco. Tenemos que tener presente eso, que tenemos que conocer a Dios y tenemos que ser conocidos por Él. Tenemos que tener una relación. ¿Y cómo va a ser esto? Pues mira, aquí nos está dando un asunto teológico. No son nuestros esfuerzos, no son nuestras buenas obras, ni nuestras mejores intenciones. Dios lo tiene que hacer a través de una transformación en nuestro corazón. Así que no es que yo salga de aquí y diga, bueno, me voy a esforzar. Me voy a esforzar para conocer a Dios más, voy a leer más. Y sí, ¿no? Eso está bien. Y bueno, yo animo a todo el mundo a que lea mucho más. Pero no son nuestras en lo que nosotros nos proponemos hacer. Es una obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Así que es algo en lo que tienes que orar y pedir, Señor, hazme un hombre de oración. Hazme un hombre de tu palabra. Yo no puedo hacer de mí mismo un hombre de oración. Yo no puedo hacer de mí mismo un hombre de la palabra. Puedo estudiar la palabra y puedo, acabar con un orgullo increíble. Pero es Dios el que tiene que transformar nuestros corazones. Primero, darnos un corazón para arrepentirnos. Dice la palabra de Dios que es la bondad de Dios, porque Dios es bueno, el que nos guía al arrepentimiento, el que nos hace ver nuestra condición, nuestras situaciones. Bueno, pero esa es una aventura que queremos verlo, queremos ver quiénes somos. Queremos que Dios transforme, queremos dejar aquellas cosas que nos gustan, pero que son pecaminosas. ¿Queremos dejarlo? Bueno, Dios puede darnos un corazón para volvernos a Él, para arrepentirnos. Pero tiene que estar este deseo también, este anhelo en nosotros, ¿no? Y yo sé que la Biblia nos dice que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pero
ese puede ser uno de los propósitos de nuestra oración. Es lo que hablamos de orar ayer, ¿no? De orar como individuos, de presentarnos delante de Dios con nuestras aflicciones, con las cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Entonces, Dios, danos un corazón para volvernos a ti y de esa manera poder conocerte, poder nadar un poco, si pudiéramos expresarlo así, en la abundancia del conocimiento de tus atributos, de quién eres tú, porque esa es la tarea de nuestras vidas. Ese es el más alto ministerio, el conocer a Dios, ¿no? Y para lo que Dios mismo está avisando a Israel. Israel está viviendo, Judá aquí está viviendo en un desconocimiento de Dios, en una confianza en Egipto, en confianza en sus ídolos, en profecías inventadas por sus propios profetas. Estaban completamente de espaldas a Dios. Y los deportados no es que estaban mucho mejor, pero Dios estaba viendo que su corazón había algo en lo que Dios estaba viendo es ese posiblemente anhelo o ese deseo de ser cambiados, ¿no? De que Dios haga una obra en ellos, ¿no? Versículo 8. I kakve su one rđave smokve koje se ne mogu jesti, kako su rđave, takvim ću ja učiniti Sedekiju, kralja Judina, i poglavice njegove i ostatak Jerusalima, koji ostane u ovoj zemlji i koji živi u zemlji Egipatskoj. Učinit ću ih primjerom užasa, nesreće za sva kraljestva zemlje, primjerom sramote, ruženja i prokletstva u svim mestima kud ih proteram. Poslaću na njih mač, glad i kugu, dokle ih ne nestane sa zemlje koju sam dao njima i ocima njihovim. Aquí es donde antes me estaba refiriendo también de que a veces esto nos asusta, ¿no? Esto parece que cómo es Dios, ¿no? Que severo, que... Bueno, pero ya hemos visto, Dios ha estado vez tras vez constantemente mandando palabras de aviso, ¿no? Constantemente mandando a sus profetas para que cambien su corazón, ¿no? Para que se puedan dejar de confiar en Egipto, dejar de confiar en sí mismos, reconocer su necesidad delante de Dios y que Dios pueda hacer ese cambio de corazón. Pero ¿qué hicieron? Hicieron escarnio de los mensajeros, insultaron, menospreciaron, hicieron todo para que la gente aborreciera a los mensajeros y aborreciendo a los mensajeros, aborrecían el mensaje. El Jeremías había sido mandado vez tras vez. Otra cosa que aprendemos aquí también, algunas veces la manera que las personas tienen de juzgar la bendición de Dios o de estar dentro del favor de Dios es porque las cosas te van bien, porque hay cierta prosperidad. Tenemos la doctrina de la prosperidad, ¿no? Que prosperidad significa bendición. Y a veces no es que nosotros estemos en una doctrina como esta, de equiparar la prosperidad o el bienestar, vamos a decir simplemente el bienestar, la comodidad, las cosas que me van bien, la vida que llevo, que me gusta hacer, lo equiparamos con la bendición de Dios. Pero aquí vemos que no. La bendición estaba con los que iban a ser deportados, con aquellos a los que Dios iba a transformar sus corazones. Dios iba a hacer una obra en sus corazones. Iba a hacer un cambio en su corazón para que se volvieran a Él, para que se arrepintieran y para que le conocieran. Así que nuestra oración debe de ser esa. Señor, pon tus ojos sobre nuestras vidas. Míranos para bien.
pon tus ojos para bien en nuestras vidas, de tal manera que puedas darnos un corazón que siempre se vuelva a ti, un corazón que se arrepienta de aquello que tengas que arrepentirte, de lo que sea, y un corazón para conocerte. Además, otra cosa es que una cosa es lo que nosotros creemos que necesitamos, ¿no? A veces mis oraciones, incluso en la vida de oración, en la vida piadosa de cada uno, nuestras oraciones están afectadas por nuestra lógica, por lo que nosotros creemos que necesitamos. Pero a veces hay un largo espacio, hay una diferencia entre lo que nosotros creemos que necesitamos de Dios y oramos así, y cuando Dios nos dice, esto es lo que necesitas. Esa es la diferencia. Así que no es esto es lo que yo creo que necesito, es, Señor, ayúdame a conocer qué es tu voluntad para mi vida. Para mi vida. Porque esa es exactamente lo que es para bien. Porque lo que yo estoy viendo se queda muy corto, pero Dios tiene una mirada mucho más alargada y ve al final nuestro bien, ¿no? Ve nuestro bien. Y a veces las situaciones pueden ser situaciones muy temporales, pero aquí estamos hablando de 70 años. Llevamos 4 semanas de confinamiento y bueno, pues digo, no me quejo para nada, la verdad es que demasiado bien. A veces me preocupa, digo, ¿no?, de que esté demasiado bien, pero bueno, hay gente que no está bien y hay gente que lo está pasando mal. 70 años estamos hablando, le duró a Israel aprender esta lección, ¿no? Como hemos dicho antes, esta es la diferencia entre estar dentro y estar fuera, lo que hablábamos de las vírgenes insensatas. Así que la pregunta es, ¿cuál de las dos cestas nos representa a nosotros? ¿Somos de las buenas, muy buenas, como brevas, o de las malas, muy malas, que de malas no se podían comer? Bueno, creo que eso es una cuestión que debemos de examinar con cuidado, que tenemos que ver con cuidado. Y tenemos que tener cuidado de la trampa, de esa comodidad, de interpretar la situación que a veces vivimos como un síntoma o como parte de los beneficios de estar haciendo la voluntad de Dios. Bueno, puede que Dios nos lleve a ciertas situaciones, las que sean. No estoy diciendo que sea esta especialmente, ¿no? Y puede que hay lecciones que nos puede costar un tiempo, otras más tiempo, depende de nosotros. Así que ojalá seamos como la cesta de las brevas, una iglesia llena de corazones que le conocen, de corazones arrepentidos, una iglesia llena de su espíritu, llena de dones, como la primera iglesia nos enseña, ¿no? Que realmente llevemos como bandera, ¿no?, esa resurrección de Cristo, no como un día en el calendario, sino como una realidad de la victoria que manifestamos en nuestras vidas. Esto es lo que, bueno, de alguna manera quería compartir con vosotros. Y si me permitís hacer una oración para despedirnos o para terminar este mensaje. Oh Señor, bendito, santo es tu nombre. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Creador, el Eterno, el que todo lo sabe, el Dios de toda misericordia, de toda gracia. Y Señor, necesitamos saber que es tu voluntad, tu perfecta voluntad, tus propósitos para nuestras vidas. Oh Señor,
Te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra, de escuchar tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder conocer qué son tus propósitos para nosotros y que en nosotros esté ese deseo, Señor, de interpretar las cosas correctamente, de tener un corazón para volvernos a ti y de tener un corazón para conocerte a ti, Señor. Ese es nuestro deseo, conocerte como tú eres, Señor, con todos tus atributos, Señor, con todo lo que tú eres, Señor, la maravilla de conocerte, Señor, esa aventura de conocerte. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, por Reto, por las personas que nos están escuchando y que la palabra haya podido pues llegar al corazón de cada uno, Señor. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias, José, por habernos dejado pues este mensaje. Y bueno, despedirnos de toda la audiencia y daros las gracias por haber estado con nosotros en nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube, como por nuestra página web, desde tantos lugares, ¿no?, que habéis estado ahí pues escuchando la palabra de Dios. Y nos vamos a despedir. ¿Qué te parece, José, con la canción de Señor, guíanos al arrepentimiento? ¿Queréis que la cante yo? Bueno, si quieres, estás en tu casa. Mejor que no, si no, la audiencia mundial sí, se puede derrumbar, ¿no? Bueno, pues vamos a despedirnos de todos vosotros. Gracias por haber estado con nosotros y nada, nos despedimos con esta canción. Señor, guíanos al arrepentimiento y que sea una oración de todo nuestro corazón. Nos mandaba esta petición Mari José también desde Asturias y bueno, pues sin más nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos, que Dios os bendiga y hasta pronto. Tendrá.